El libro de Marcos, lección 2. Un día en el ministerio de Jesús. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Domingo 7 de julio. Sígueme. Marcos no suele registrar las palabras de Jesús. Es en el versículo de memoria de esta semana que vemos por primera vez a Jesús hablando. Es por eso que el día de hoy estudiaremos la importancia y el contexto de estas palabras. Marcos 1:16 al 18 nos cuenta el primer llamado de Jesús. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. En el segundo llamado, Marcos nos registra las palabras de Jesús, pero da más detalles sobre los futuros discípulos. Se nos muestra a Jacobo y a Juan en el mismo oficio, pero se nos dice que tienen un barco y jornaleros, y que cuando siguen a Jesús dejan a su padre Zebedeo. ¿Por qué se hace esta distinción? ¿Por qué es que se nos dice que Andrés y Simón solamente tenían una red, mientras que Juan y Jacobo tenían un barco y jornaleros? No tenemos cómo saberlo, pero el autor de esta lección, el pastor Shepard, supone que Marcos tenía un objetivo, el de enseñar que Jesús llama al discipulado tanto a quienes tienen muchos recursos como a los que tienen menos. En cualquier caso, lo que queda claro es que estos 4 hombres dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesús. Pero aquí la lección nos hace una pregunta. ¿Por qué es que estos hombres dejaron todo y siguieron a Jesús? La respuesta más obvia es por fe. Y si simplemente tenemos estos versos, esa sería la respuesta. Gracias a Dios, en la Biblia tenemos otros testimonios más que nos ayudan a clarificar las situaciones. Antes de continuar, necesito decirte algo. Los 4 evangelios tienen ciertas diferencias, algunas pequeñas, otras más grandes. Y es precisamente de estas diferencias que algunas personas se agarran para negar la veracidad de la palabra de Dios. Yo no puedo hacer mucho por ellas, pero a ti te puedo decir que existe esperanza en la palabra de Dios y también lógica. En este día te voy a dar solamente un ejemplo de las varias razones por las que existen estas diferencias y aún así la palabra de Dios es verdadera. En una investigación policial se buscan testigos. Cada testigo da un testimonio diferente, incluso si han visto el mismo acontecimiento. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es obvia. Cada uno de ellos vio el mismo incidente desde diferentes perspectivas. Uno lo vio antes, uno lo vio después, uno lo vio desde arriba, uno desde abajo. Uno los relata con sentimiento, otro los relata con lógica. Uno da más datos, otro da menos datos. Pero son necesarios todos estos testimonios para encontrar la verdad de lo que sucedió. Algo parecido ocurre con la palabra de Dios. Cada autor da su testimonio desde su propio punto de vista. Esto no quita ni veracidad ni autoridad a la palabra de Dios, puesto que toda escritura es inspirada por Dios, y la Biblia jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el mismo Espíritu Santo. Es por eso que mientras estudias la palabra de Dios, tú podrás notar ciertas diferencias, pero la verdad está allí. Tú solo tienes que estudiarla y creer. A su debido tiempo, Dios mostrará la verdad. Dicho esto, veamos qué es lo que nos tienen que decir los demás evangelios sobre este suceso. En el libro de Juan, el testimonio de Juan el Bautista se presenta más extenso y contundente. Consecuencia de este testimonio, 2 de sus discípulos, de quienes al principio no sabemos sus nombres, siguen a Jesús. Después de pasar un día con él, se nos dice que uno de estos discípulos era Andrés, quien inmediatamente va donde su hermano Simón para contarle de Jesús y darle su testimonio. Hemos hallado al Mesías. Con este nuevo dato podemos ver que la respuesta de los discípulos no fue intempestiva, ni solo por fe, fue por testimonio previo. En Lucas 5:1 al 11, el llamado y la aceptación se dan en el contexto de la pesca milagrosa. Y aquí ya podemos ver que no simplemente fue por fe ciega,
no solo fue por testimonio de otros, fue por su propio ojo, por su propia experiencia, por su propia fe, que decidieron seguir a Jesús. Así podemos ver que la palabra de Dios es completa y coherente. En el pasado, Jesús hizo un llamado a 4 pescadores. Los 4, dejando todo lo que tenían, le siguieron. El día de hoy Jesús también hace un llamado, pero no solo a pescadores, también a profesores, directores, negociantes, contadores, personas de todos los ámbitos y de todas las culturas. Y al igual que sus pescadores abandonaron muchas cosas, a nosotros también se nos llama a abandonar ciertas cosas. Cada llamado es diferente, cada quien tiene que abandonar diferentes cosas. Tal vez hoy se te llama a abandonar tus creencias pasadas, tus costumbres y tus deseos. Sea lo que sea que tienes que abandonar, tienes que estar seguro que Dios tiene algo mejor para ti. Porque a partir del día que estos pescadores aceptaron, su vida cambió. Pero no solamente su vida, cambiaron la vida de millones de personas en todo el mundo a lo largo de miles de años.